o un lápiz o pluma, por favor. Muchas gracias, mis hermanos. Y estamos estamos reflexionando una serie de predicaciones, mis hermanos, se llaman 9 llaves para tener relaciones saludables. 9 llaves para tener relaciones saludables, y hoy es la quinta llave, mis hermanos, que es la llave de la amabilidad o de la bondad. La llave de la amabilidad o de la bondad. Mi hermano Fernando en un momento más va a pasar con mi hermano Alberto a darles estas llaves para que ustedes la tengan allí en su llavero y las vayan juntando. Espero que lo vayan teniendo, mis hermanos. La idea de darles estas llaves es para que ustedes lo vayan repasando. Algunas de las hermanas me decían la semana que también es una buena manera de compartir de Cristo. Lo trae pegado allí o lo puede traer, y le han preguntado a esta hermana: oye, ¿por qué traes esas llaves? ¿Qué significan estas llaves? Y eso le ha permitido a ella compartir de Cristo durante la semana, mis hermanos. Pero bueno, estas llaves son para que ustedes la tengan y la puedan ver, mis hermanos, o irla repasando en la semana. Son 9 llaves, y esta serie de predicaciones están basadas en el pasaje bíblico de Gálatas 5, 22 y 23. Dice Gálatas 5, 22, mis hermanos: el fruto del Espíritu, dice el pasaje, el fruto del Espíritu es amor o alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Y lo que estamos viendo, mis hermanos, vamos a estar viendo estas 5 características del fruto del Espíritu. Y estamos viendo, mis hermanos, esta que es la bondad. Vamos a ver esta que es la bondad, mis hermanos, hoy en esta mañana. La idea y lo que estamos observando, lo que estamos reflexionando en esta semana, o a lo largo de estas semanas, es que tú puedes tener relaciones saludables. Puedes tener buenas relaciones en tu casa, puedes tener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con cualquier persona. Pero la idea es que tú puedas dar lugar a estas características del fruto del Espíritu en tu propia vida. Las características del fruto del Espíritu, lo que vimos en este pasaje, son las llaves para que podamos tener relaciones saludables. La palabra relación es la palabra más importante, o debería ser la palabra más importante de nuestro vocabulario. Y, mis hermanos, si tú quieres tener relaciones saludables, debes tener estas características del fruto del Espíritu. Debes tener estas características para que puedas tener relaciones saludables. Entonces estamos, mis hermanos, en la quinta predicación de esta serie de 9 predicaciones el día de hoy, y estaremos viendo la llave de la bondad o de la amabilidad. Lo mismo, ser amable o ser bondadoso. Y después, mis hermanos, la semana que entra estaremos viendo la llave de la integridad, y después la de la fidelidad, de la mansedumbre y del dominio propio. Si tú quieres invitar a alguien que escuche las predicaciones, está bien, y por eso les pongo allí, mis hermanos, en la pantalla cuál es la predicación que sigue, para que tú puedas saberlo y puedas invitar a alguien. Entonces vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, la llave de la bondad. Y les invito allí en sus lugares a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, para siempre es tu misericordia. Gracias por estos momentos que nos dejas tener para reflexionar en tu palabra. Bendito seas. Por favor, Señor, habla a la necesidad de cada uno. A lo que cada quien necesite, Señor, háblale a sus mentes, a sus corazones. Que tu palabra penetre profundamente. Señor, estamos aquí dispuestos para que tú nos hables. Así pues, habla, Señor, por favor, mediante tu palabra. Y al salir de este lugar, queremos salir, Señor, no solo con la convicción de que nos has hablado, sino queremos salir, Señor, dispuestos a hacer todas aquellas cosas que tú nos has mandado. Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que vuelva a ti honrándote y dando fruto que te alabe. Gracias en Cristo Jesús. Amén.
Vamos a comenzar, mis hermanos. Todos ya tienen allí su boletín, tienen allí un lápiz, una pluma. Y vamos a ver, mis hermanos, esta llave de la bondad. La llave de la bondad, mis hermanos. Un día, un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante para que yo lo pueda hacer? Jesús le dijo a este hombre: mira, ama a Dios y también ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? En esencia, lo que Jesús le dijo a este hombre, eso es el cristianismo. Tú tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es el cristianismo. Y también tienes que amar a las personas. Tienes que amar. Esa es parte vital de ser cristiano. Jesús lo que estaba diciendo es que no hay nada más importante que las relaciones. Tu relación con Dios, tu relación con las demás personas. Tú puedes ser una persona exitosa, puedes pensar que te va bien, pero déjame decirte, si tú estás fallando en tus relaciones, quizás con tu esposa o esposo, con tus hijos, o estás fallando en alguna relación, déjame decirte, la Biblia a eso le llama fracaso. Jesús, mis hermanos, lo que estaba diciendo es que si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero cristiano, entonces debes poner atención a las relaciones. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a los demás. Es más, Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos para con los otros. Lo que te hace cristiano no es que tengas mucho conocimiento de la Biblia. Lo que te hace cristiano no es que vengas a un lugar como este. Eso no es lo que te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú tengas una relación con Dios y comiences a hacer las cosas que Dios te ha mandado. Por ejemplo, amar a otros. Eso es lo que nos hace cristianos. Si tú estás amando a Dios y amas a las demás personas, entonces, déjame decirte que eres creyente, cristiano. No es de otra manera. Y el amor es algo que se tiene que demostrar. Hay que llevarlo a la acción. Y saben, mis hermanos, lo que significa esto. El amor en acción es igual a bondad. Anótalo por favor allí en tu espacio que tienes. Amor en acción se llama bondad. La bondad es amor en acción. La bondad no es un sentimiento. La bondad es algo que se hace. La bondad es algo que se demuestra. Cuando tú tomas medidas, cuando tú eres práctico y lo demuestras, estás demostrando el amor de una manera práctica, entonces eso quiere decir que tú eres bondadoso. Eres bondadoso. La bondad, mis hermanos, es tan importante que nuestro Dios nos dio un ejemplo, el supremo ejemplo, y el ejemplo que nos dio es en Cristo Jesús, en Jesucristo. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en Tito 3:4, pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestó. En Cristo Jesús, Dios nuestro Salvador, allí se manifestó la bondad y el amor de Dios. Señor, mis hermanos, Dios nos envió un ejemplo llamado Cristo Jesús, y allí Él manifestó su bondad. Si tú quieres saber acerca de la bondad, quieres saber acerca de cómo ser bondadoso, tienes que mirar a Jesucristo, tienes que mirar a Jesús. Jesús es la máxima expresión de la bondad de Dios. Si tú quieres saber acerca de la bondad, tienes que mirar a Cristo Jesús. Él nos da ejemplo en todas las cosas. Juan 13:15, mis hermanos, dice: para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes, dice el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo debemos procurar hacer las cosas que Él también hace. Jesús es bondadoso. Tú y yo tenemos que ser bondadosos. Si quieres tener la llave de la bondad, tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Jesús. Y hoy, en esta mañana,
mis hermanos, yo quiero compartirles a ustedes 4 maneras en que Dios muestra su bondad para con nosotros. ¿Cómo Dios muestra su bondad para contigo y conmigo? ¿Cómo Jesús es bondadoso contigo y conmigo? ¿Cómo Jesús es amable, bondadoso contigo y conmigo? ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que tú entiendas cómo el Señor Jesús es bondadoso, es amable con nosotros, entonces tú puedes tomar ejemplo para ser bondadoso y amable con otras personas. Es entonces que puedes ser bondadoso y amable con los demás. Así pues, mis hermanos, ¿cómo Jesús es bondadoso conmigo? La primera manera como Jesús es bondadoso contigo y conmigo es esta: Él entiende mis debilidades. Jesús entiende mis debilidades, lo entiende perfectamente bien. La comprensión, el entendimiento y la bondad van de la mano, van juntas. El entendimiento y la bondad van de la mano. Cuanto más comprendas tú de otra persona, déjame decirte, vas a ser más amable, más amable. Pero muchas veces, mis hermanos, lo que sucede en nosotros es al revés. Tenemos más comprensión, más conocimiento de alguien y sabemos dónde le duele. Por esta razón, muchas veces somos muy amables, bondadosos con los extraños, pero con los que están cerca de nosotros, esposa, esposo, hijos, compañeros de trabajo y otra gente, con ellos no somos bondadosos y amables. Normalmente somos bondadosos y amables con los extraños, con ellos, pero con los que viven en nuestras casas no somos bondadosos, no somos amables. ¿Por qué? Porque sabemos dónde les duele, sabemos de qué pie cojean, sabemos cómo lastimarlos, cómo ofenderlos, sabemos eso. ¿Sabes lo que está batallando dentro de nuestro corazón? Muchas veces tenemos un torbellino en nuestro interior que hace, mis hermanos, que no seamos bondadosos, a pesar de que tenemos gente cercana que la comprendemos, la entendemos o tratamos de entenderla. Pero, mis hermanos, no somos bondadosos con ellos. Con los extraños somos, pero con los que queremos y están a nuestro lado, no. ¿Sabes? Jesús, nuestro Señor, Él entiende perfectamente lo que te está pasando. Entiende tus carencias, tus necesidades. El Señor Jesús también entiende tus debilidades, tus flaquezas, tus faltas. El Señor Jesús entiende todo esto y lo comprende perfectamente bien. Y saben, mis hermanos, como lo entiende bien, entiende nuestras debilidades, todo aquello que nos pasa, nos trata con bondad. Porque sabe cómo somos tú y yo, de qué estamos hechos. Él lo sabe y nos trata con profunda bondad. Dice la Escritura en Hebreos 4, 15 y 16. Lo podemos leer, si quieren leerlo de su boletín, si no se ve en la pantalla, podemos leerlo. Dice, mis hermanos, nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos. Si bien es cierto que nunca se dio a las mismas y por lo tanto nunca cometió error, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y hallemos allí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitemos. ¿Puedes subrayar esto? Nuestro sumo sacerdote se está refiriendo a Cristo, al Señor Jesús, se está refiriendo a Él. Y dice, entiende nuestras debilidades. Subráyalo, pon un círculo alrededor de esto, de entiende nuestra debilidad. Jesucristo lo entiende perfectamente bien. Pasó por la misma condición que tú estás pasando. Tú luchas con tentaciones, el Señor Jesús luchó también con tentaciones. Él no está sorprendido. El Señor Jesús, para Él no es ninguna sorpresa
por lo que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo mismo también que tú. Todas y cada una de las tentaciones. Cuando tú estás luchando, Él también luchó por estas cosas. No está sorprendido y no piensa mal de ti ni de mí. No piensa mal de esto, de nosotros. La verdad es que, mis hermanos, cuando tú vas por una debilidad o un problema, a veces deseas a alguien que esté a tu lado, que te entienda. Tú deseas a alguien que te comprenda por lo que tú estás pasando y por tus luchas. Cuando el Señor Jesús vino en la tierra de manera corporal, mis hermanos, la Biblia dice que fue tentado en todo igual que tú y que yo. En todo fue tentado el Señor Jesús. Y cuando tú estás luchando con algo, con una tentación, con una debilidad, lo que podemos ver es que Jesús nos dice: yo he estado allí igual que tú, en esa misma situación, en esa misma circunstancia, he estado igual que tú. Sé de lo que estás hablando, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque dice el pasaje: entiende nuestras debilidades, pasó por lo mismo. Y fíjense bien lo que dice el pasaje, continúa, las entiende, por eso podemos acercarnos a Él y hallar misericordia y gracia para el momento en que lo necesitemos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? ¿De qué está hablando, mis hermanos, aquí? De Cristo. De lo que está hablando es, nos entiende, pero además se porta contigo y conmigo con bondad, con amabilidad. Es bondadoso contigo y conmigo. Es bondadoso, mis hermanos, contigo y conmigo. El Señor Jesucristo es así, contigo y conmigo. ¿Qué nos dice esto? Que tú y yo tenemos que ser bondadosos como Cristo. Si Él es bondadoso contigo, entiende tu debilidad, entiende las circunstancias que estás viviendo, que estás pasando, entiende tu debilidad, tus fallas, tus errores, entiende todo esto y se porta bondadoso contigo. Déjame decirte, tú y yo también tenemos que ser bondadosos con los demás. Si estamos disfrutando de la bondad de Dios, si somos depositarios, experimentamos de su bondad, entonces debemos ser bondadosos. Y lo que la Biblia nos dice, mis hermanos, es que tenemos que ser bondadosos como Cristo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Como esta, dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Gálatas 6, 1 y 2. En esta versión de la Biblia al día, dice el pasaje: amados hermanos, si algún cristiano cae en pecado, ustedes que son espirituales, tierna y humildemente deben ayudarle. ¿Lo pueden subrayar? Tierna y humildemente deben ayudarle. Ustedes que son espirituales, si alguien falla, es débil, si alguien tiene alguna circunstancia difícil, está pasando por momentos críticos en sus vidas, está fallando, tiene errores, dice: ustedes que son espirituales, con ternura, con humildad, deben ayudarle a volver al buen camino, recordando que quizás la próxima vez será alguno de ustedes el que cometa alguna falta, porque no estamos exentos. Dice el pasaje en el versículo 2 de Gálatas 6: compartan las cargas y los problemas de los demás. Subráyalo también, porque así estarán obedeciendo el mandato de nuestro Señor. ¿Cómo ser bondadoso como Jesús? ¿Cómo ser bondadoso como Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es que la primera manera de ser amable, la primera manera de ser amable con los demás, la primera manera de ser bondadoso con los demás, es que
debemos ser gentiles con otros, más cuando están en sus debilidades. Gentil. Tú y yo debemos ser gentiles con los demás, gentiles con los demás, amables, y más cuando ellos están en su debilidad. Es decir, no juzgarlos. La verdad, mis hermanos, la mayor parte de las personas son muy buenas para juzgar, incluidos tú y yo. Somos buenos para juzgar a otros, criticar a los demás. Cuando está en una circunstancia difícil, en su debilidad, o ha fallado, ha pecado, somos buenos para criticar, somos buenos para juzgar a los demás. Pero si el Señor ha sido bondadoso contigo y entiende tu debilidad, lo que nos ordena la Biblia es ser como Cristo. Y debemos ser gentiles con los demás, bondadosos cuando están en su debilidad, cuando están débiles, cuando están allí, están siendo tentados, cuando tienen problemas, cuando están teniendo un momento crítico, difícil. La razón por que Dios es gentil y amable contigo y conmigo. Debemos comprender, mis hermanos, la debilidad de los demás, estar dispuestos a ayudarlos, llevar las cargas los unos de los otros. Eso es bondad. Eso es bondad. Tú y yo tenemos que ser como Cristo. Allí tienen ustedes, mis hermanos, unos números del 1 al 10. Ahí lo tienen en su boletín. Y a un lado dice pobre o excelente. ¿Por qué lo pongo? Para que tú te evalúes. ¿Dónde estás colocado tú? ¿Dónde estás colocado? En ser gentil con otros cuando estés débil, cuando tiene un momento difícil, estás sobrellevando la carga de los demás. Entonces evalúate. Ahí puedes poner el 1, el 3, el 5, el 7 o el 10, y pues en esta escala. Y esto es para que no se lo enseñes a otro, es para ti mismo, para que tú te estés evaluando en esta área. La idea es que tú y yo tenemos que ser como Cristo Jesús. Y tenemos, mis hermanos, que ayudarnos a unos a otros, llevar las cargas, ser gentiles cuando alguien ha fallado. Anótalo por favor allí, tú tienes allí, lleva allí tu evaluación. Siguiente punto, mis hermanos. ¿Cuál es el siguiente punto? Es este. ¿Cómo Jesús es bondadoso contigo y conmigo? De una manera muy clara y práctica. ¿Por qué? Él me dice la verdad. Jesús es bondadoso contigo y conmigo al decirnos la verdad. Es así. Jesús dijo, mis hermanos, en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Hay una idea, un concepto en la Biblia, mis hermanos, que debemos entender. Jesús, el Señor, nos ama a ti y a mí tal como somos. Como somos, mis hermanos, así nos ama el Señor, tal como nosotros somos. Pero nos ama demasiado para dejar que nos quedemos así. Es decir, sí, nos ama tal como somos, pero nos dice la verdad en su palabra para que no nos quedemos así como somos, sino ¿para qué? Para que crezcamos, para que maduremos. Sí, así nos ha aceptado el Señor, como somos. Pero en su palabra, mis hermanos, lo que nos dice, no te quedes como estás, crece, cambia, transforma, haz estas cosas. Así pues, mis hermanos, lo que el Señor frecuentemente nos dice en su palabra es su verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. Libres, mis hermanos. Cuando nosotros nos enteramos de algo, o nos dicen, como coloquialmente se dice, nuestras verdades, a ninguno le gusta. ¿Te gusta a ti? No. Cuando te le dicen, te enojas. ¿No es así? Te enojas. Yo cuando veo la Biblia, mis hermanos, agarro la palabra de Dios y veo algo que no estoy haciendo, es decir, algo que estoy desobedeciendo, algo que no estoy haciendo, no me gusta. Hasta quiero cambiarle más rápido la página. No me gusta. Pero eso es la verdad de Dios para mí.
Los pasajes que más me gustan son aquellos que estoy haciendo, porque veo ahí, esto sí lo estoy haciendo y esos me gustan. Pero los que no me gustan son los que no estoy haciendo, los que no estoy obedeciendo. Esos no me gustan. Y déjenme decirles, mis hermanos, cuando alguien nos dice nuestra verdad, nos sentimos miserables, nos sentimos mal. Pero luego, si aprendemos de eso que nos dicen, eso nos hace libres. Y eso es lo que hace la palabra de Dios para ti y para mí. No nos gusta escuchar la verdad acerca de nosotros mismos, nos gusta escuchar cosas buenas. Eso es lo que nos gusta escuchar. Sin embargo, mis hermanos, la palabra de Dios, que es la verdad de Él, mis hermanos, nos dice lo que somos, para que tú y yo podamos tener un proceso de cambio y de transformación. La Biblia, hermanos, es la verdad de Dios. Lo cierto es que la palabra de Dios es el libro más honesto que existe. Cuando leemos biografías de personas, leemos biografías de algunas personas, solamente aparecen las cosas buenas. Por ejemplo, cuando leemos la biografía de un héroe nacional o de alguna persona, aparecen las cosas buenas, nada más, mis hermanos, solamente. Pero la Biblia, mis hermanos, no dice solo las cosas buenas, también aquellas cosas en las que se equivocaban o tenían errores. Por ejemplo, de David, el rey, decía, o dice la Biblia, mis hermanos, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así. Pero al mismo tiempo la Biblia no oculta el pecado de David, no lo ocultó. Decía que era un hombre que asesinó y que era un hombre adúltero. Sí dice un hombre conforme al corazón de Dios, pero también tenía este otro lado. La Biblia es muy honesta en decir esto, la palabra de Dios. ¿Sabes? A veces la cosa más amable que se puede hacer por alguien es decirle la verdad. El crecimiento en nuestras vidas viene como resultado de la retroalimentación, de cómo alguien nos dice la verdad. Dado que ninguno de nosotros es perfecto, todos necesitamos ser corregidos. Necesitamos alguien que nos diga la verdad, en qué estamos fallando. Y el Señor Jesús en su palabra, mis hermanos, nos dice la verdad en amor y quiere que tú y yo podamos decir lo mismo, la verdad en amor, a otras personas. Efesios 4:15, mis hermanos, dice la Escritura, ¿cómo podemos ser bondadosos como Cristo? ¿Cómo podemos ser bondadosos como el Señor Jesús? Pues siendo igual que Él. Dice la Escritura, Efesios 4:15, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Tenemos que hablar la verdad en amor. Muchas personas, mis hermanos, dicen, bueno, yo les voy a decir sus verdades a esta persona. Le voy a decir el huevo y quién lo puso. ¿No decimos así a veces? Le voy a decir sus verdades a la persona. Y queremos hablar la verdad, pero el pasaje dice, mis hermanos, que hay que hablar la verdad con un propósito, con el propósito de edificar, de corregir. No es con el propósito de herir o lastimar. Por eso el pasaje dice, hablaremos la verdad con amor. En ese sentido, con amor. Subráyalo, es muy importante. No solo es decir la verdad, sino hay que decirlo en amor o con amor, para que la persona sea corregida. ¿Te gustaría que te lo dijeran así? Por supuesto que sí. Entonces tú también debes decirlo a otras personas, hablar la verdad en amor, expresar la verdad con amor. Esto es ser bondadoso. La manera en que tú puedes decirle a otro algo, pero se lo dices con tiento, se lo dices con amabilidad, se lo dices con bondad. ¿Para qué? Para hacerlo crecer, no para herirlo, no para lastimarlo, no para hundirlo,
sino para edificarlo y hacerlo crecer. Es así como debemos hablar. ¿Qué hay de tus relaciones? ¿Qué hay de tus relaciones con tu esposa o tu esposo? ¿Estás hablando así las cosas? ¿Qué hay de tus relaciones con tus hijos o tus padres o con tus amigos? ¿Finges y no dices la verdad? Y cuando la dices, dices para... La verdad, mis hermanos, esto no es lo que la Biblia nos está diciendo. Lo que la Biblia nos dice verdaderamente, mis hermanos, es que debemos hablar la verdad en amor para que podamos parecernos más y más a Cristo Jesús. Debemos hacer esto. En una encuesta reciente, mis hermanos, que leí, dice, la mayor parte de la gente, mis hermanos, cuando se refiere a las relaciones y a la amistad, lo que quieren en una relación es honestidad, sinceridad, que la persona con la cual uno se relaciona sea honesta, sincera, que a uno no lo engañen. Yo te pregunto, en tus relaciones, ¿eres honesto? ¿Eres honesto, sincero, abierto, franco? Pero además dices las cosas con el propósito de edificar, de hacer crecer. ¿Dices así las cosas? ¿Estás hablando la verdad con amor? Hay un texto de la Biblia, mis hermanos, Proverbios 24, 26. ¿Lo podemos leer juntos? Dice así, mis hermanos: una respuesta sincera es como un beso amistoso. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Es un signo de verdadera amistad. Un verdadero amigo te dice cuando tú estás cometiendo un error, cuando tienes la cascarita de los frijoles en los dientes. ¿Te ha pasado? A mí también. A veces he tenido algo así que he comido y lo he tenido y nadie me ha hecho nada hasta que me veo en un espejo. Mis hermanos, tenemos que aprender a decir las cosas, las respuestas sinceras, a hablar con honestidad, pero con amor. Y es un acto de bondad es un acto de bondad, mis hermanos, decir las cosas de esta manera. A veces tenemos que escuchar la verdad, tú y yo, aun cuando es dolorosa. Si tú vas, por ejemplo, con un médico, estás enfermo, te estás muriendo de cáncer, ¿qué quieres que te diga? Oiga, usted está muy mal y lo tengo que operar. ¿Te va a doler? ¿O prefieres que te diga, no, todo está muy bien, váyase tranquilo? ¿Qué es lo que prefieres? Que te diga la verdad aunque sea doloroso. Es eso. Lo cierto, mis hermanos, es que el Señor Jesús entiende nuestras debilidades, lo comprende bien y además, mis hermanos, nos habla con la verdad, en amor, y tú y yo debemos ser iguales. Ahora, por otro lado, cuando a ti te digan la verdad y te lo digan en amor, acéptalo. No solo es cuando tú le digas a los demás, sino cuando te digan a ti, acepta esa verdad para que tú seas corregido y crezcas. Dice la Escritura, mis hermanos, acepto que el justo me corrija. Considero un acto de bondad que me reprenda. Yo nunca rechazaría eso, dice el Salmo 141:5. Acepto que el justo me corrija. Está bien, es un acto de bondad para mí. Y así lo debes entender también. Cuando alguien te diga en qué estás fallando tú, cuando alguien que te diga en qué te estás equivocando, cuál es tu error, no te enojes, no te enojes, acéptalo como un acto de bondad para ti. Te lo están diciendo para que tú corrijas tu manera de vivir, para que tú corrijas tu actitud, tu motivación, corrijas tu camino, tu conducta, tu manera de hablar, para que seas corregido. Es un acto de bondad. Así pues, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser como Cristo? ¿Cómo podemos manifestar la bondad de Cristo?
de esta manera. Hay que edificar a la persona y corregir el comportamiento. Edificar a la persona y corregir el comportamiento. Los que son padres pueden entender perfectamente esto. Cuando se trata de que tú le hables a tu hijo o a tu hija para que corrija su camino, tienes que hablarle la verdad y tienes que decírselo en amor. ¿Cuál es el propósito? Edificarlo, hacerlo crecer y que corrija su comportamiento. Aquellos que son padres lo pueden entender muy bien, pero esto también aplica para otras personas, o aplica para ti cuando te lo digan. Así pues, ¿cómo estás en este asunto? ¿Cómo estás en esta situación? Yo te pido que te evalúes allí. Evalúate. Ahí tienes también esta escala del 1 al 10, pobre o excelente. Evalúate tú, no es que se le enseñes a alguien, es para ti mismo. De esto se trata, que tú seas confrontado con la palabra de Dios y que pienses qué es lo que vas a hacer con respecto a este asunto en tu propia vida. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué lugar estás? Anótalo por allí, por favor. Como si tú haces esto, puedes anotarte del 1 al 10 y tú puedes ver tu propia escala y evaluarte tú mismo. Tercer lugar, mis hermanos, cómo Jesús es bondadoso contigo y conmigo. Cómo Jesús manifiesta su bondad contigo y conmigo. De una tercera manera, es esta: Él perdona mi pecado. Jesús es bondadoso contigo y conmigo, con nosotros, cuando Él está perdonando nuestro pecado. Él perdona nuestros defectos, nuestros errores. Dios, mis hermanos, es un Dios de perdón y gracia. Es así. Muchos tienen una idea equivocada de Dios. Piensan que Dios, mis hermanos, es un policía cósmico. En cuanto tú te equivocas, en cuanto fallas, tienes un error, entonces te castiga. Y hace eso Dios. Nada más está esperando que tú falles, que tú te equivoques. El momento propicio para darte un golpe, para castigarte porque tú has fallado, porque tú has pecado, has cometido errores. Muchos piensan esto de Dios. Piensan que Dios se va a vengar de ti porque no estás haciendo las cosas correctas. Piensan que Dios, mis hermanos, es una persona que nada más está vigilándonos cuando hacemos aquellas cosas que hacemos mal. A veces la gente me dice, mis hermanos, yo no creo en Dios. Y saben que soy pastor, me dicen, yo no creo en Dios. Yo digo, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Si no crees en Dios, pues allá te las arreglas tú con Él, ¿no? Eso es asunto de tú y Dios, si tú no crees en Él. No, es que yo no creo que Dios, me dice alguna persona, mis hermanos, que sea un Dios castigador. Bueno, mira, lo que pasa es que no conoces a Dios, no confías en Él, no sabes quién es Él, no sabes realmente quién es Él. A veces la gente tiene imágenes de Dios o ideas acerca de Dios que no son ciertas porque no lo conocen de manera personal. Pero por eso Dios envió a Cristo Jesús, para que tú y yo pudiéramos conocerlo a Él de una manera personal y podamos experimentar de Él. Por eso envió a Cristo Jesús hace 2013 años. Jesús vino a nacer y tomó forma humana para que pudiéramos conocer de Dios verdaderamente, para que supiéramos quién es Él en realidad. La verdad es que Dios perdona nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque merecemos que Él nos perdone? No. Él perdona nuestros pecados por su bondad, no porque lo merezcamos tú y yo. Perdona nuestras faltas por su gracia, por su bondad. Dios nos perdona por estas cosas, mis hermanos, porque Dios es benigno.
Quizás cuando tú eras niño, tus padres no se portaban bien contigo. No lo sé, pero quizás así fue. Quizás tus padres no te mostraron amor. Quizás tus padres no te mostraron cómo es verdaderamente un padre. Pero Dios no es igual que tus padres o tu madre como cuando eras niño. Dios es diferente. Es un Dios que perdona y cuando te equivocas, lo hace. ¿Por qué? Porque Él es benigno, es bondadoso. Dice la Escritura en Romanos 3, 23 y 24, todos hemos pecado, todos, tú y yo, somos pecadores. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Somos pecadores tú y yo, pero con una bondad que no merecemos, que no lo merecemos tú y yo, Él nos ha declarado justos, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él lo ha hecho así. Déjame decirte que no hay condenación para ti, ninguna condenación para ti, si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que significa evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Esas son las mejores noticias que tú puedes recibir. La verdad es que no hay ninguna condenación. Él puede perdonarte si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Puedes recibir el perdón de Dios. Estas son las buenas nuevas de las cuales habla la palabra de Dios. ¿No es cierto, mis hermanos? Dice la Escritura que incluso antes de haber hecho el mundo, antes de que fuera hecha la creación, antes de que fuera hecho el universo, Dios ya te amaba a ti. Ya te amaba. Dice el pasaje que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Tomó una decisión Dios, nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos, sin reprensión. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea de ti y de mí, mis hermanos, es tener una relación. Y antes de haber creado todas las cosas, ya nos amaba, y dice el pasaje que nos había elegido en Cristo Jesús, antes de que el universo fuera hecho, antes de que hubiera raza humana, antes de que tus padres nacieran y se conocieran, Dios ya te amaba a ti. Ya lo hacía Dios. Ya te había elegido en Cristo. La verdad, podemos estar delante de Dios de manera intachable. ¿Lo puedes subrayar? Tú eres pecador, yo también soy pecador. Pero Dios nos eligió y nos amó en Cristo para que delante de Él estemos como intachables. ¿Qué significa intachable? Sin mancha, sin tachadura alguna, sin mancha alguna. Él ya nos había amado así. Él, antes de que todo fuera hecho, Dios ya sabía tu maldad, tus errores, lo que tú piensas. Ya sabía todo lo malo y desagradable que tú haces. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía tus pensamientos. Sabe también tus palabras antes de que las pronuncie. Y a pesar de eso, dice el pasaje, todavía te ama. Ya lo sabía Dios. Tus fallas, tus errores, tus pecados, pero ya te amaba y te eligió en Cristo, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que delante de Él estuviéramos sin mancha. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque de esto se trata la bondad de Él. Es su bondad, la bondad de Dios para ti y para mí. A pesar de que ya sabe cómo somos, nos ama. Esa es la clase de bondad de Dios.
Si entiendes esto, entonces querrás ser bondadoso como Cristo. ¿Y cómo podemos ser bondadosos como Cristo? ¿Cómo se supone que tú y yo debamos tratar a otras personas? ¿Cómo debemos tratar a otra gente? Mis hermanos, tenemos que tratar a la gente como Cristo nos ha tratado a ti y a mí. Dice la palabra de Dios así: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por medio de Cristo ha hecho esto. ¿Cómo puedo ser amable como Cristo? ¿Cómo puedo demostrar la bondad de Cristo? Si Él ha sido bondadoso conmigo, ¿cómo yo puedo ser bondadoso como Cristo? Tú puedes ser bondadoso como Cristo perdonando a otras personas. Tú puedes ser bondadoso como Cristo cuando estás dispuesto a perdonar. Si tú estás dispuesto a hacerlo. Tú puedes ser bondadoso como Cristo si estás dispuesto a perdonar a otras personas en sus errores, en sus faltas, en sus equivocaciones. Incluso cuando son para ti, te afectan a ti, cuando tú estás dispuesto a perdonarlos. Entonces, eres bondadoso como Cristo. Por favor, pon esto. Estoy dispuesto a perdonar. Y allí te puedes tú evaluar. Allí, ¿cómo está esta medida de bondad en tu vida? Si estás dispuesto a perdonar, ¿cómo está en ti el perdón? ¿Te resulta fácil o difícil perdonar? ¿Lo haces rápidamente o lo haces poco a poco? ¿Dejas ir a la persona y la liberas cuando la perdonas? ¿O te aferras a tu rencor, a tu ira, a tu enojo? Lo cierto, mis hermanos, es que si quieres ser como Cristo y tener esta llave de la bondad, de la amabilidad, debes estar dispuesto a perdonar. Evalúate tú, evalúate. Tú aquí mismo, evalúate. Pero sí te digo una cosa: cada vez que tú comiences a pensar que es difícil perdonar a alguien, entonces lo que yo te pido es que tomes un momento y recuerdes que nunca tendrás que perdonar a esa persona más de lo que Cristo ya te perdonó a ti. Piensa eso. Y eso te va a ayudar a perdonar, a ser más tolerante, a ser más paciente también. Te va a ayudar a perdonar a otras personas si tú comprendes lo que Cristo te ha perdonado a ti de tus faltas y pecados, para que tú puedas perdonar a otros. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo Jesús manifiesta su bondad para ti y para mí? ¿Cómo Jesús manifiesta su bondad? En cuarto lugar, Jesús manifiesta su bondad porque Él afirma mi valor. Él afirma mi valor, me aprecia, afirma mi valor, me da valor a mí. Jesús hace esto. Mis hermanos, en el fondo, todos tenemos un profundo deseo de sentir que valemos la pena. Tenemos un profundo deseo, mis hermanos, de decir: yo valgo algo, valgo. Tú tienes ese deseo profundo en tu vida: valgo algo. Todos tenemos esto. Todos queremos sentirnos importantes, sentir que somos importantes. Todos queremos sentir, mis hermanos, que si nos fuéramos a morir, entonces, la verdad, todos desearíamos tener que nuestra vida cuente, valga, que tenga significado, que tenga un sentido.
que algo valimos para otra persona, por lo menos. Todos tenemos esto, mis hermanos, todos queremos sentir que vale la pena nuestra vida. Mis hermanos, lo cierto es que mucha gente piensa esto de sí mismo. Recientemente leí un artículo de Madonna, mis hermanos. ¿Saben quién es Madonna, verdad? Esta mujer que canta y tiene muchos éxitos, ha vendido, no sé, 75 millones de discos, ¿verdad? Y ella dijo lo siguiente, lo escribí y aquí lo tengo, mis hermanos. Yo tengo una voluntad de hierro y toda mi vida siempre he estado dedicado a la conquista de algún terrible sentimiento de insuficiencia. Siempre estoy luchando con el miedo de empujar y hacer algo más para descubrirme a mí misma que soy un ser humano especial. Y cuando consigo eso, cuando llego a esa etapa, creo que soy mediocre y poco interesante. Y entonces me llena un horrible temor de ser inadecuada y mediocre. Y eso me empuja a proseguir, a seguir hacia adelante. Me he convertido en una persona que siempre tengo que demostrarle a los demás que soy alguien. Mi lucha no ha terminado y probablemente nunca lo hará. ¿Te suena parecido esto? Quizás tú estás luchando contra estos mismos sentimientos de que te sientes inadecuado, te sientes mediocre, que tienes que seguir demostrando a los demás que tú vales algo, que tienes que demostrarles a los demás esto. ¿Sabes cuál es la fórmula para estar frustrado? Para realmente estar frustrado, tratar de complacer a todos. Si tú tratas de complacer a todos, realmente te vas a sentir frustrado porque nunca lo vas a lograr. Nunca vas a lograr complacer a todos, a todas las personas. Nunca lo vas a hacer. La verdad, no importa cuánto dinero tengas tú en la vida. No importa cuánto éxito logres tú. No importa cuánta cantidad de placer tú puedas experimentar. No importa la cantidad de personas que tú conozcas ni la cantidad de relaciones que tú tengas. No importa esto. Lo que importa realmente es que tú tengas una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Y realmente, si tú tienes una relación con Dios a través de Cristo, comenzarás a descubrir lo mucho que tú le importas a Él. Y entonces basarás tu autoestima en eso, en lo que tú le importas a Dios. Nada más te va a satisfacer, nada más. Nada más te va a satisfacer. Quizás de niño, alguna persona te humilló y te sientes mal por eso. Quizás en la escuela te hacían bullying, o quizás tus padres no te hacían caso y por eso tienes una autoestima baja. La gente te ha dicho que eres tonto o tonta, que no puedes hacer las cosas. Pero aquí no importa eso, lo que importa es tu relación con Dios a través de Cristo. Y déjame decirte que lo que importa allí es lo mucho que tú le importas a Él. Entonces allí puedes tú basar tu autoestima en lo que tú le importas a Dios. Tienes que saber que le importas a alguien más y le importas a Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber tú que le importas a Dios? ¿Cómo puedes saber que le importas, que Dios tiene interés profundo en ti? ¿Cómo puedes saber esto? Hay dos maneras. La primera, te pido que lo anotes. Hay dos maneras. No está en la pantalla, tampoco en tu boletín. Hay dos maneras como puedes saber tú que tú le importas a Dios. La primera manera es esta: que cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada año, de cada década, Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. Desde el momento
en que tú naciste e incluso antes, Dios ha pensado en ti. Dios piensa en ti. Él está profundamente interesado en todas las áreas de tu vida. A Él le importas. A Él le importas. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice el texto del Salmo 139, 16 y 17. Dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar. ¿Te gusta que los demás te tengan en cuenta y que los demás piensen en ti? Te van a decirte que hay alguien más, mucho más importante, que piensa en ti y que ha pensado en ti desde antes de que tú fueras, antes de que tú nacieras. Dice el texto, y esto David lo escribía: Señor, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Piensas en mí. Antes de que yo naciera, antes de que yo fuera, ya estabas pensando en mí. Esto es increíble, que el Creador del universo piensa en ti y en mí de manera constante. Y ¿sabes? Eso demuestra lo mucho que a Él le importas. Demuestra lo que a Él le importas tú. Es así, tú le importas a Dios, eres valioso para Dios. Realmente es así, y Él está pensando en ti. Esta es la primera manera en que tú puedes saber que le importas a Dios. Hay una segunda manera, y es esta. Anótala. No está allí en el texto, no está allí en la pantalla, pero tampoco está en el boletín. Anótala. ¿Cómo sabes que le importas a Dios? Por una razón: porque Él envió a Cristo Jesús a morir por ti. Él envió al Señor Jesucristo a morir por ti. Dice la Escritura, mis hermanos: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Dios demostró su gran amor cuando envió a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. Y dice la Escritura, mis hermanos, también que Él pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Con qué? Con la preciosa sangre de Cristo, dice Primera de Pedro. Con la preciosa sangre de Cristo Jesús fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera vacía de vivir. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuánto le importas a Dios? ¿Quieres saber cuánto vales tú? ¿Quieres saber verdaderamente esto? Mira la cruz donde fue puesto Cristo. Mira eso. Lo que Jesús está diciendo desde la cruz cuando fue colocado allí es esto: me importaste tanto que estuve dispuesto a morir en ese sitio, en ese lugar por ti. Me importas, ¿por qué? Porque valía la pena morir por ti. La verdad, mis hermanos, para nuestro Señor, tú y yo somos realmente valiosos. Valiosos somos delante de Dios. Realmente valiosos. En una ocasión, hermanos, en la Florida, leí este relato que un niño, mis hermanos, fue mordido por un cocodrilo. Aquí en la Florida, en Estados Unidos, hay cocodrilos. Fue mordido por un cocodrilo, su madre estaba cerca de él, y entonces el cocodrilo, al morderlo, mis hermanos, pues quería jalarlo para llevarlo al agua, ¿verdad? Y la madre, mis hermanos, del niño lo jaló, ¿verdad? Del otro lado lo estaba jalando de las manos, y el cocodrilo del otro lado, tomándolo de una pierna. La madre, mis hermanos, juntó todas sus fuerzas y finalmente pudo sacarle al cocodrilo, al niño, de verdad, de las fauces, de la boca del cocodrilo. Y
El niño tuvo que ser intervenido, lo llevaron al hospital, le tuvieron que suturar todas las heridas, mis hermanos, y le quedaron allí cicatrices. Y alguna vez, tiempo después, alguien le preguntó al niño: oye, ¿no te importan esas cicatrices? No, porque el niño entendía bien, y es lo que contestó: me muestra o demuestra lo mucho que mi mamá me ama, lo mucho que me quiere. Estas cicatrices lo demuestran, lo mucho que me ama mi mamá. ¿Sabes? La Biblia dice esto del pueblo de Israel con respecto a Dios, pero también con respecto a ti y a mí. ¿Sabes dónde nos tiene grabados el Señor? Dice la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, aquí en Isaías 49:16, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. He escrito tu nombre, está grabado tu nombre, está sellado tu nombre en la palma de mis manos, está grabado allí tu nombre. Tú podrás decir: al Señor Jesús no le importo. Permite que Él te muestre sus manos con cicatrices de los clavos que fueron allí colocados en las manos de Jesús. Y eso es lo que te va a decir: mira, esto es lo mucho que tú significas para mí, es lo mucho que tú me importas. Te tengo grabado en las palmas de mis manos, te tengo grabado allí. Déjame decirte que los psicólogos dicen, mis hermanos, que la autoestima se basa en lo que la persona piensa, en lo más importante acerca de sí. Pero, mis hermanos, lo que la Biblia nos dice es que tú puedes elevar tu autoestima y entender que vales mucho porque alguien murió por ti. Alguien que te tiene grabado en las palmas de las manos. Nadie va a amarte más, ni siquiera tu padre o tu esposa o tus hijos. No, y no estoy diciendo que tu esposa o tu padre o tus hijos o tu esposo o alguien más no te ame. Sí, pueden amarte, pero no te van a amar más de lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Tú puedes sentirte criticado, puedes sentirte que alguien te rechaza o alguien que te ignore, o puedes pensar de ti que estás en un lugar equivocado, puedes pensar que te sientes frustrado también. Pero si tú construyes tu autoestima en esas cosas, te vas a sentir realmente mal. Pero tú tienes que construir tu autoestima y entender que vales realmente, porque alguien te amó de manera incondicional y te perdonó y envió a su propio Hijo, a Cristo Jesús, a morir por ti. No importa lo que alguien más diga de ti, no importa lo que alguien más piense de ti, o alguien te quite o te diga. Tienes que entender esto, que para el Señor vales mucho, le importas tanto que el Señor Jesucristo murió por ti y te tiene grabado en las palmas de sus manos. Debes entender esto. La bondad de Dios se manifiesta porque Él te da valor a ti y a mí. Nos da valor. Realmente, mis hermanos, es así. Lo cierto, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo mostró su gran amor al enviar a Cristo Jesús. Nuestro Dios mostró su gran amor al enviar a Cristo a morir por nosotros. Esto debes darte cuenta que para Dios le importa, si tienes mucho valor. ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes con penas hoy? ¿Te sientes con necesidad? Déjame decirte esto hoy. A Dios le importa si entienden lo que te está pasando. Puede ser en tu cuerpo, estás enfermo. Puede ser en la situación económica, te falta el dinero. Puede ser en alguna relación, no lo sé. Pero a Dios le importa lo que te pasa. Tanto que Cristo murió por ti.
debes entenderlo con toda claridad. Eso es la bondad de Dios. Eso es la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo puedes ser bondadoso como Dios? ¿Cómo puedes ser bondadoso como Cristo? ¿Cómo puedes ser bondadoso como Cristo? Primero, debes tú aceptar a las personas como son. Acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Con fracasos, con pecados. Como somos, así nos aceptó Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, mis hermanos, es esto. Debemos mostrar respeto a otros, respetar a todos y amar a los hermanos en Cristo. Esto es demostrar la bondad de Cristo, mis hermanos. Tú y yo podemos ser bondadosos como Cristo si estamos dispuestos a respetar a los demás. Pero también podemos ser bondadosos como Cristo si estamos dispuestos a edificarnos unos a otros, como dice este pasaje. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, dice el pasaje. ¿Cómo puedes ser bondadoso como Cristo? ¿Cómo puedes tú ser bondadoso como el Señor Jesús? Solo de una manera. Puedes afirmar el valor de otras personas. Si para Cristo tú tienes mucho valor, déjame decirte, otras personas tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque Cristo también murió por esas personas, no solo por ti, por otras personas. Cuando tú ofendes a otras personas, cuando tú tratas de bajar a otra persona, ¿sabes qué? Estás denigrando la obra de Cristo. Porque Cristo también murió por esa persona a la que tú ofendes. Cristo también murió por esa persona a la que tú lastimas. Cristo el Señor también murió por esa otra persona a la cual tú desprecias. Date cuenta de esto. Señor Jesús, el Señor te estima, te tiene en gran aprecio y valor, pero también es lo mismo para otras personas. Así pues, tú eres bondadoso como Cristo cuando afirmas el valor de otras personas. Y lo que te pido es que tú te evalúes a ti. Evalúate tú. Evalúate. ¿Eres mezquino cuando se trata de alabar a otros? ¿Tratas de disminuir a otras personas? A otras personas, en lugar de hacerlas crecer, las tratas de bajar. En lugar de alegrarte con el triunfo de otra persona, te enojas. ¿Te da coraje que otra persona triunfe? La verdad, mis hermanos, nuestro mundo sabe muy poco acerca de la verdad genuina. Nuestro mundo sabe mucho acerca de la crueldad. Basta ver la televisión, películas, mis hermanos. Muchos millones de pesos y de dólares son gastados, mis hermanos, en cosas que no tienen que ver con la bondad, sino que tienen que ver con la crueldad. Y lo que nuestro mundo necesita más que cualquier otra cosa es una buena dosis de bondad. Eso es lo que nuestro mundo necesita. Dosis masivas de bondad. Hay un poder en la bondad, mis hermanos, que puede mover el corazón de las personas. Y esto es lo que nuestro mundo necesita. ¿De dónde viene la palabra bondad? La palabra bondad viene de una palabra griega, mis hermanos, que se llama Krestos. Es una palabra, lo que significa del griego al español, esto es bondad. Es una palabra diferente a Christos. Es una palabra diferente. Cristo significa ungido y es la palabra para referirse a Cristo Jesús. Pero cuando la primera iglesia cristiana, mis hermanos, hace 2000 años comenzó la iglesia, a menudo la gente confundía Crestos con Cristos. Y la gente pensaba, mis hermanos, que simplemente los cristianos eran gente que creía en la bondad. Pero ¿sabes? Estaban confundidos, pero tenían razón.
Un cristiano tiene que ser bondadoso. Un creyente tiene que ser bondadoso. Un creyente, mis hermanos, tiene que ser bondadoso con las personas. En Mateo 25, el Señor Jesús dice que en el día del juicio, mis hermanos, la única manera en la que seremos juzgados es la manera en que tratamos a las personas, la manera en que tratamos a la gente. De esto vamos a ser juzgados. El Señor Jesús dijo: porque tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Lo que yo te pregunto es esto hoy, es la manera en que te quiero retar. ¿Cómo estás tratando a la gente? ¿Cómo estás tratando a las personas? ¿Las estás tratando así con bondad o las estás tratando con crueldad? Recuerda esto, la bondad es amor en acción. Y a esto es a lo que nos ha llamado el Señor Jesucristo. Es a esto a lo que el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado, mis hermanos, a que podamos ser bondadosos con las demás personas. Dice la Escritura, mis hermanos, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros y a tener más amor y a hacer el bien. Esto es la manera en que el Señor Jesucristo nos demanda en su palabra lo que tú y yo tenemos que hacer. A veces, mis hermanos, nuestras agendas están demasiado llenas, estamos muy ocupados, tenemos metas, tenemos necesidades, tenemos deseos y nos olvidamos del resto del mundo, nos olvidamos del resto de las personas. Pero lo que la palabra de Dios nos está demandando es esto: tenemos que buscar la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer más el bien. En otras palabras, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos reta a ser más bondadosos. Tú y yo tenemos que hacer esto. A lo que te desafío esta semana es a esto. ¿Con quién podrás mostrar actos de bondad en esta semana? ¿A quién podrás demostrarle la bondad que Dios ha tenido para contigo? ¿A quién lo podrás demostrar? En la casa, en la escuela, en el trabajo, a un vecino que ni siquiera te gusta, ni siquiera te habla, ¿le podrás demostrar bondad? A un enemigo, aquel que te hace cosas malas, ¿le podrás demostrar bondad? A tu jefe en el trabajo, ¿dónde vas a poder demostrar bondad? Con tu esposa, tu esposo o tus hijos. Déjame decirte que cada semana tú tienes oportunidades para demostrar la bondad de Dios para contigo. Cómo Dios ha sido bondadoso y cómo puedes ser bondadoso con los demás. Basta mirar a tu alrededor. Basta que levantes tus ojos y pienses, reflexiones. Esta semana, Señor, ¿con quién me vas a utilizar? ¿Con quién puedo ser bondadoso esta semana, Señor? ¿Se trata de perdonar a alguien? ¿Se trata de afirmar a alguien y hacerlo crecer? ¿Se trata de hablar la verdad en amor con alguien más? ¿Se trata de eso? ¿Que lo puedo hacer? ¿Se trata de entender y comprender la debilidad de otro y mostrarme gentil con esa persona? ¿Podrás hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tú y yo podemos hacerlo. Podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos ser bondadosos con los demás. Sin embargo, tú no vas a poder ser bondadoso por ti mismo. No se trata de que de tu corazón salga la bondad, cuando a veces ni siquiera la hay. De lo que se trata es de que tú conozcas al que ha sido bondadoso contigo y entonces puedas conocer la bondad de Dios. Y al conocer la bondad de Dios y experimentar esa bondad en tu vida, entonces, solo entonces podrás tener la llave de la bondad para ser bondadoso con otra persona. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que, y te invitando, es a que tengas una relación con Cristo Jesús, el cual realmente es bondadoso.
a que experimentes su bondad, a que experimentes verdaderamente de lo que Él ha hecho por ti, de su perdón, de que verdaderamente le importas. Y al experimentar esto, entonces solo podrás ser bondadoso. Si tú no conoces de Cristo, si tú no conoces del Señor Jesús, yo te invito a que lo conozcas y experimentes de esta su bondad, para que puedas tener la bondad de Cristo en tu vida y comiences a ser bondadoso con otras personas. Si tú ya eres creyente, eres cristiano, pues a lo que te estoy invitando es a que tengas una mayor relación con Cristo, que conozcas más de Él y experimentes más de su bondad, para que puedas expresar esta bondad con los demás. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? Es lo que yo te pregunto hoy en esta mañana. Yo espero que tu respuesta es que sí. Yo voy a hacer esto. Voy a tener una relación mayor con Cristo y mejor con Él, para que yo pueda ser bondadoso con los demás durante esta semana. ¿Lo harás? Espero que sí. ¿Por qué no se ponen de pie? Sí, mi hermano.